Dice así la palabra de nuestro Dios, Salmo 78. Vamos a leer el versículo 9 hacia el versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Siempre, creo, siempre vamos a hablar, siempre vamos a recordar, siempre vamos a estar escuchando acerca de la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. Acuérdense, nuestro Dios habla, según nos habla y nos dice por qué causa es que los israelitas o el pueblo de Dios antiguo, mi hermano, mi hermana, nos habla y nos dice por qué razones que ellos fracasaron en su mente espiritualmente, y de esa manera podemos entenderlo a la perfección cada uno de nosotros, que es necesario, mi hermano, mi hermana, que hagamos todo lo que sea posible, todo lo que esté de nuestra parte, para que de esa manera podamos acercarnos y buscar de la presencia de nuestro Dios. Si en este salmo que estamos leyendo se encuentra ahí registrado, mi hermano, mi hermana, lo que le aconteció al pueblo de Israel, tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros que podemos caer en la misma provocación o en la misma desobediencia, pero creo que ninguno de nosotros queremos que nos acontezca estas mismas cosas. O sea, el pueblo de Dios dice, mi hermano, mi hermana, que se olvidaron de las obras y los milagros que Dios había hecho, primeramente con sus padres y después para con ellos. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hermana, nos hemos olvidado ya de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Hasta este día creo yo que Dios ha hecho innumerablemente cosas maravillosas en nuestras vidas, que en ocasiones nos olvidamos de ellas. Y ahí es cuando nos damos cuenta nosotros que podemos caer en lo mismo que le aconteció al pueblo de Dios. En la desobediencia cayeron espiritualmente, y nosotros tenemos que seguir perseverando en lo que Dios nos ha determinado que tengamos cada uno de nosotros. Miren lo que dice una vez más ese versículo 9. Salmo 78, versículo 9. Los hijos de Efraín, ¿qué dice que eran ellos, hermano, hermana? Arqueros armados, y volvieron las espaldas en el día de la batalla. Una vez más, hermano, hermana, cuando dice ahí que eran arqueros armados, quiere decir que eran entrenados. Eran adiestrados, dice adiestrados, o sea, para la batalla. Pero en el momento que tenían que mostrarse, se apartaron, dieron la espalda al Señor, se olvidaron pronto de lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero ahí, como Dios habla acerca de la misericordia que Dios tenía para con ellos, los perdonaba día tras día, pero ellos seguían haciendo lo mismo. Y puede ser que en nuestro tiempo sigamos haciendo lo mismo. Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa hasta este día. ¿Y sabía usted que en ocasiones nos olvidamos de Dios? A veces no tenemos deseos, no hay ese sentir en nuestros corazones. Y mire cuánto tiempo el Señor nos ha tenido en sus manos adiestrándonos, hermano, hermana, para la batalla. En estos momentos es cuando más debemos demostrarnos nosotros delante del mundo y mostrarle que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder para todas las cosas. Pero nos viene aconteciendo lo mismo que les aconteció al pueblo de Israel. Dice 78, versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Mire, hermano, hermano, a veces nos preguntamos, pues, ¿en qué falló Dios? ¿En qué habrá fallado Dios?
Nosotros decimos que nada, en nada falló Dios. Entonces, ¿en qué falló el hombre entonces? En todo. En casi nada, en todo falló el hombre. En todo sigue fallando el hombre. Dios siempre está ahí dispuesto para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Le amamos en estos momentos. Dios nos oye, nos escucha y nos da sus bendiciones. Y después nos olvidamos de Él. Y Dios, hermano, hermana, en su grande misericordia se acordaba de ellos. No es que Dios se haya olvidado de ellos, pero Dios siempre les mostraba y les hacía ver y entender que Dios siempre había estado con ellos. Desde el principio el Señor habla y le dice en el versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Como diciendo en nuestro tiempo, hijo, escúchame, por favor, escucha mi palabra. ¿Sabía usted que por medio del Espíritu es que nosotros nos alimentamos? ¿Cómo es que nos alimentamos espiritualmente? Por medio de su palabra. Pero si no hay deseo, no hay sentir, ¿cómo nos vamos a alimentar? Por eso cuando vienen momentos difíciles como los que estamos viviendo en estos momentos, hermano, hermana, no sabemos qué hacer. A veces tenemos que someternos a lo mismo que el mundo está haciendo. No porque en cierta manera queramos hacer lo que dice el mundo, pero en cierta manera tenemos que obedecer. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano, hermana, que el pueblo de Dios o los hijos de Efraín, los cuales menciona, eran hombres entrenados, hombres para la guerra, pero en el momento que tenían que salir, dice que en ese momento dieron la espalda. ¿Y sabe a quién estaban dando la espalda? A Dios. Nosotros, hermana, hermana, si nosotros nos volvemos atrás, ¿a quién estamos dando la espalda nosotros? A Dios. Después que Dios ha derramado muchísimo tiempo en nosotros, aún así no lo estimamos, aún así no lo honramos, no lo respetamos. Por eso son tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo nosotros, mi hermano, mi hermana. En el versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. ¿Qué era lo que Dios les pedía, hermana, hermana? Que lo obedecieran. Manténganse en mis leyes, en mis caminos, en mi palabra. Es lo único que les pido. Y no quisieron andar, mi hermano, mi hermana. Dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. O sea, nadie les contó. El mismo Dios se glorificó delante de ellos. Y por si fuera poco, nuestro Dios les recuerda que no solamente ha estado con ellos, sino con sus padres, con sus antepasados. Desde el principio había estado con ellos. Pero dice, hermano, hermana, que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Mire, la palabra de Dios muestra, mi hermano, mi hermana, hasta este día nos sigue mostrando que el Señor pronto va a aparecer una vez más. Pronto va a aparecer. Y puede que nosotros lo tengamos en poco. Porque desde que comenzamos venimos escuchando eso, que el Señor viene y no ha venido. Y no ha venido y estaremos ya preparados. Ahí es donde comienza la duda en nosotros. Mire, se lo leo una vez más y vamos a leer lo que dice ahí en los Hechos capítulo 1. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Imagínense, el Señor antes de decirles estas cosas le dice, pueblo mío, por favor, escucha mi ley, escucha lo que yo te digo, escucha lo que te ordeno, lo que te mando que hagas. Pero ellos, hermana, hermana, no quisieron escuchar a nuestro Dios. Por eso le digo una vez más, no se nos hace extraño, porque nosotros ocurre también lo mismo, no queremos escuchar la palabra de Dios. Van a venir momentos más difíciles de los cuales estamos viviendo, mi hermano, mi hermana. Van a venir tiempos más difíciles.
Verán lo que está aconteciendo. A veces decimos, no, pues eso ya está escrito que va a acontecer. Es lo que nosotros decimos. Pero el Señor aseguró que iba a haber acerca de todas estas cosas, pero que no era el fin aún todavía. Quiere decir que debemos de estar preparados nosotros, hermano y hermana. Mire lo que dice en los Hechos capítulo 1. Acuérdense lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, que no estuvieran atemorizados, que no estuvieran angustiados, que esperaran la promesa del Espíritu Santo, el cual el Padre les enviaría, y el mismo Espíritu les enseñaría todas las cosas en las cuales ellos deberían de estar y permanecer hasta el final. Pero como decimos nosotros que el Espíritu ya está en nosotros, hermano, hermana, sabiendo que el Espíritu ya está en nosotros, aún no queremos atenderlo. ¿Y sabe qué es lo único que el Espíritu quiere mostrarnos? Todo lo que le mostró al pueblo de Israel, lo mismo es lo que nos quiere mostrar a nosotros. Por medio de su palabra nos quiere dar a entender, o nos quiere hacer saber todo, mi hermano, mi hermana, todo lo que este pueblo sí olvidó. Y no nos olvidemos nosotros, hermano, hermana, ya lo tenemos. Miren lo que dice Hechos capítulo 1. Leamos versículo 8 hacia el versículo 10, Hechos capítulo 1. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana? En cierta manera el Espíritu Santo quiere actuar de igual manera con señales y prodigios, de la misma manera que Dios mostró en el principio. Es lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros, pero para saber qué tenemos que hacer nosotros. Acuérdense Salmo 78, versículo 1, pueblo mío, escúchame. Escúchame, pueblo mío, le decía nuestro Dios. Y ahí dice en ese versículo 8, hermano, hermana, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Verdad que muchas veces nosotros siempre mencionamos a los 12 discípulos? Podemos ir 12 testigos. Fueron testigos cuando el Señor Jesús fue tomado hacia arriba. Pero según dice que dos varones más se encontraban ahí, o sea, dos ángeles. O sea, más testigos había ahí. Y el propósito de nuestro Dios es que quiere que haya aún más testigos. Que nosotros sepamos estas cosas maravillosas en las cuales, hermano, hermana, aquellos antepasados israelitas se olvidaron de las obras y milagros que Dios había hecho delante de ellos. ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer en la verdad? Escuchando su palabra, creyendo lo que dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Y si nosotros creemos, Dios nos convencerá de cualquier duda que haya en nosotros.
Y si Dios nos abre el entendimiento, ¿no cree usted que vamos a querer saber más y más de la palabra del Señor? El Señor les dice a sus discípulos en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, nosotros ya somos testigos. Y Dios quiere que sepamos estas cosas para que nosotros hablemos y testifiquemos acerca de los milagros y maravillas que Dios ha hecho. Pero ¿qué pasa si nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Nos va a acontecer lo mismo que les aconteció a los israelitas. Fracasaron espiritualmente. ¿Verdad que muchas veces nosotros le damos más valor a la vida que vivimos? Le damos más valor al cuerpo físico que tenemos cada uno de nosotros y no le damos validez a lo que es espiritualmente. Porque acuérdense, queramos o no, tarde o temprano vamos a partir. Lo que vemos a nuestro alrededor, lo que somos en sí mismos, nosotros mismos, dejará de ser. Pero en lo espiritual, el Señor Jesús, hermana, estuvo aquí en la tierra. Y según versículo 11 dice, ahí en el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien así, que ha sido tomado? ¿Verdad que no? Pero ¿creemos o no creemos? ¿Nos conviene creer o no nos conviene creer? Porque si creemos que Jesús fue tomado y llevado al cielo, así nos va a acontecer también a nosotros. Pero si no creemos lo primero, ¿cómo vamos a creer lo segundo nosotros? Por esto es lo que nos debe de animar, lo que nos debe de motivar, mi hermano, mi hermana. Cuando sabemos que el día ya se está acercando, ¿cuándo irá a ser? No lo sabemos. Los discípulos en el versículo 6 y 7, hermana, ellos les preguntaban ciertas cosas que ellos querían saber. Y el Señor, desviando la pregunta que ellos les hacían, como diciendo, ¿para qué quieren saber ustedes esto? Les conviene mejor saber esto que les voy a decir, porque esto un día les va a acontecer a ustedes siempre y cuando se mantengan bien espiritualmente. Por eso, si ellos recibieron el Espíritu Santo así como lo hemos recibido nosotros, hermano, no podemos fracasar. Al contrario, a cada día nos estamos llenando más de la presencia de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa si nos olvidamos como aquellos hombres guerreros que en cierta manera al momento de la batalla le dieron la espalda? Se olvidaron. Que no nos acontezca eso a nosotros, hermana, que no nos acontezca eso a nosotros, porque Dios se ha glorificado en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros habrá hecho Dios ya en nuestras vidas? Yo le aseguro que de los tantos que ha hecho, no los hemos contado. Porque si los contáramos, nos acontecería lo mismo que dijo el rey David. Cuando comienzo a enumerar y a agradecerte y darte gracias por todas tus bendiciones que has dado, no termino de mencionar la última, dice, cuando ya me das otra bendición. Por eso las bendiciones de Dios, hermano, son para siempre, dice, ¿verdad que sí? Por eso no debemos de olvidarnos nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se lo leo una vez más, versículo 8, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando se recibe el Espíritu Santo, hermana, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos sus testigos. ¿Y qué es lo que vamos a testiguar o qué es lo que vamos a testificar? Lo que hemos recibido. Pero si no hemos recibido nada, nada tenemos que dar y en cierta manera vamos a fracasar. Porque tarde o temprano nos desanimamos, tarde o temprano ya no queremos nada.
Pero qué maravilloso es, hermano, hermano, que el Señor no nos olvida. A pesar de que somos desobedientes, Dios no nos olvida. Dios siempre está esperando en el momento que dice, yo lo voy a esperar, yo lo voy a esperar, yo sé que va a venir, yo sé que va a venir. A veces decimos, pues Señor, a ver si no te cansas, el Señor no se cansa. El Señor sabe que tarde o temprano vamos a venir delante de su presencia. Nos llamó, claro que en ocasiones somos desobedientes, malagradecidos, pero el Señor no pierde su esperanza para con nosotros. Imagínense si el Señor en un principio puso su mirada en nosotros, aún sabiendo quiénes somos nosotros. ¿Usted cree que Dios va a decir, ya no quiero nada contigo? No, el Señor nos deja. Tarde o temprano vamos a venir una vez más delante de su presencia. Y lo maravilloso para nosotros, hermano y hermana, es que esto nos debe de alegrar. Pero dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo, hermano y hermana? ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hermano, hermana, si nosotros pudiésemos agradecerle de verdad de todo corazón al Señor, no pararíamos en ningún momento. No esperemos que a veces tengamos que salir a hablar. En nuestros corazones tenemos que doblegarnos delante de Él y agradecerle por su bondad, por su misericordia, porque el Señor siempre ha estado con nosotros. A veces nosotros creemos y pensamos que Dios no nos oye, pero Dios sí nos oye. Acuérdense, Dios no es sordo como nosotros. Dios nos habla y nos habla y nos habla y nosotros lo ignoramos, pero Dios no es así para con nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿qué dice, hermana, hermana? Entre tanto, que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Véanlos cómo se sentían, hermano, hermana. Desprotegidos. Imagínense nomás. Si estos dos varones, estos dos ángeles no se presentan delante de ellos, ¿cómo se habrán quedado ellos? ¿Cómo se habrán quedado ellos? ¿O cómo estamos nosotros cuando no hay consuelo? ¿Cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad que sí? Pero cuando tenemos la esperanza en Él, siempre estamos esperando, mi hermano, mi hermana. Pero estamos alegres, estamos felices, estamos contentos. Y estos varones se presentan, mi hermano y mi hermana, cuando dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acuérdese una vez más, mi hermano, mi hermana, cuando sentimos que Dios no está con nosotros, podemos entenderlos a ellos, cómo se sentían. ¿Alguna vez hemos perdido a alguno de nuestros familiares? Y si no estamos bien espiritualmente, nos duele, ¿verdad que sí? Lo sentimos. Pero cuando nosotros estamos bien espiritualmente, mi hermano, no le digo que al 100%, pero que sabemos en cierta manera sobrellevarlo, pues estamos bien. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos, hermano, hermana. Que de esa manera podamos testificar que Dios está con nosotros.
Mire, veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. En la segunda de Tesalonicenses, acuérdense, nosotros no debemos de olvidar las obras y milagros, hermano, hermana, porque Dios, hermano, hermana, nos ha bendecido. De muchas maneras Dios nos ha bendecido. Y Dios quiere que seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo, así como el Señor estaba pidiendo a sus discípulos. Pero acuérdense, aún no lo podían hacer porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pero vean cómo nosotros, puede decir, nosotros estábamos más a la altura que ellos. Porque según lo que leemos, ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y nosotros lo estamos leyendo y ya lo recibimos. Esa es la diferencia, ¿verdad que sí? Miren, la segunda de los Tesalonicenses, vea cómo es que se va a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según lo que leíamos en el versículo 11, estos dos varones le dijeron: hermanos Galileos, ¿por qué estáis tristes mirando hacia el cielo? A ese Jesús que vosotros habéis visto que ha sido levantado, así vendrá también Jesús por segunda vez. Por eso, mi hermano, mi hermana, si nosotros creemos que Jesús fue tomado en los aires, llevado hacia el cielo, así también nosotros, hermano, hermana. Por eso, mire cómo debemos de estar hasta este día. La segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, leamos versículo 7, versículo 8, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Y vosotros que sois atribulados, muy bien, atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según, hermano, hermana, ¿cómo vendrá el Señor Jesús en el versículo 8? En llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o mejor dicho, a los que conocieron, pero no quisieron nada con Él. Por eso, cuánta gente, cuánto hermano, ya ni deberíamos decir hermano, hermano, pero cuánta gente que creyó en un principio en Él, ya no quiere nada con Él. Pero verdad que aún así nosotros, mi hermano, mi hermana, ¿verdad que sí? Es que seguimos lo que Dios nos ha enseñado. A veces nosotros decimos, no, pues este ya ni debería ser hermano. ¿Por qué hacemos eso nosotros, hermano, hermano? Por eso veámonos a nosotros mismos. Personalmente somos desobedientes y Dios nunca nos deja de llamarnos hijos, ¿verdad que no? Siempre está ahí dispuesto para recibirnos en cualquier momento. Y según aquí en los Tesalonicenses capítulo 1, dice ahí en el versículo 7 y 8, y a vosotros que sois atribulados, reposo muy bien, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, mire, hermano, hermana, entre nosotros, ¿qué es lo que debe haber entre nosotros, hermano, hermana? ¿Qué es reposo? ¿Qué es reposar? Descansar, ¿verdad que sí? Ahorita, ¿en quién estamos descansando? En Dios. Porque físicamente estamos atribulados, estamos cansados, pero espiritualmente estamos en el reposo del Señor. Porque por medio de su Espíritu es que nos da esa facultad, nos da esa prioridad, hermana, hermana, para que nosotros nos alegremos. Humanamente pudiéramos decir, pues esto, ¿en qué nos ayuda? Físicamente decimos, pues en nada, pero espiritualmente nos ayuda en todo. Por eso veamos a los discípulos del Señor, aún no habían recibido el Espíritu Santo, y cómo se encontraban. Solamente imagínenselos mirando al cielo, que el Señor Jesús se iba. ¿Cómo se sentían ellos? Como en ocasiones nos sentimos nosotros, cuando parece que nadie nos puede ayudar.
Cuando estamos pasando por ciertos problemas, por ciertas necesidades, no hay quien nos ayude. Aún el que nos puede ayudar, a veces no confiamos en él. Pero Dios, hermano, hermana, siempre busca las maneras para que nosotros creamos en él. Que tomemos en cuenta, así como el pueblo de Dios, los israelitas fracasaron espiritualmente, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué es que ellos fracasaron? Porque se olvidaron de que, según de las obras y los milagros que Dios había hecho con ellos y con sus antepasados. Acuérdese, hermana, todo lo que está aquí, por medio del Espíritu, tenemos que creerlo cada uno de nosotros. Porque si lo oímos, pero no creemos, pues no hay crecimiento en nosotros. Y el crecimiento es cuando nosotros testificamos con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si Dios hace algo en nosotros y no hablamos, no testificamos, es como si en estos momentos dijéramos, bueno, tengo $100 en mi bolsa, pero no los quiero gastar. ¿De qué me sirven entonces? O tengo hambre, pero no los quiero gastar. O sea, si tengo hambre, traigo dinero y voy y compro comida, ¿cómo se quiere? Bien, ¿verdad que sí? Así también espiritualmente, hermano, hermano. Si aquí tenemos lo que necesitamos para seguir hacia adelante, podemos marchar, podemos hablar y podemos testificar de lo que Dios ha derramado en nuestras vidas. Se lo leo una vez más y ahí pasamos a la primera de los Tesalonicenses, hermano, hermana. No se olvide que dice en el versículo 8 que el Señor aparecerá en llama de fuego. ¿Para qué dice? Para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo consideraba Dios al pueblo de Israel? Desobediente y rebelde. Desobediente y rebelde. Y a este pueblo decía, escúchame, pueblo mío, por favor, escúchame. Si el Señor ya lo consideraba desobediente y rebelde, mi hermano, ¿por qué no los consumía de una vez? ¿O por qué no nos consume de una vez? Es que Dios nos ama, mi hermano, mi hermana. En la primera de los Tesalonicenses, leamos lo que dice el capítulo 3, primero de los Tesalonicenses, capítulo 3. Aleluya. Leamos versículo 12 y versículo 13, la primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Vea el Señor, mi hermano, mi hermana, cómo va a aparecer. Así es que mantengámonos así como vamos, y si nos mantenemos así, mire lo maravilloso para nosotros. ¿Qué dice 12 y 13? Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con quien, hermano, hermana, con todos sus santos. Mire qué oportunidad el Señor nos brinda, mi hermano, mi hermana. Nosotros sabemos por la palabra que según dice que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Quiere decir que si hasta este momento no buscamos la manera de santificarnos por su palabra, mi hermano, mi hermana, el Señor aparece. Pero como nosotros no lo obedecimos, fuimos rebeldes, mi hermano, mi hermana, el Señor viene, pero resulta que no venimos nosotros. Según el Señor aparecerá con quién, con todos sus santos. Por eso, hermano, hermano, ¿verdad que a veces nosotros nos tratamos de decir, no, pues desde que nos convertimos ya somos santos? ¿Verdad que en ocasiones así decimos? Ya somos santos. A veces criticamos a la iglesia popular.
que después de tantos años los hicieron santos. Pero por lo menos tardaron tantos años para hacerlos santos. Y nosotros de un día para otro decimos, ya somos santos, pero vivimos como queremos, andamos como andamos. Y si nosotros queremos a lo que dice la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana, lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, ustedes me van a ser testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta los últimos rincones de la tierra. Y dice, hermano, hermana, si nosotros hiciéramos a un lado ya el pueblo de Israel, si habláramos ya nuestro tiempo, ¿cuántos comenzamos bien, hermano, hermana, y de repente como que nos tambaleamos y de repente ya no quisimos? Así también, después una nueva generación va a venir y se van a acordar nuestros hijos de nosotros. Mis padres comenzaron bien y ya no quisieron nada. Pero qué maravilloso es que nuestros hijos sigan los pasos del Señor, no nuestros pasos, no los pasos del Señor. Porque si ellos ponen su mirada en nosotros, hermano, hermana, van a decir, si mi padre caía y se levantaba, pues yo también. No, mejor que pongan su mirada en el Señor, y el Señor Jesús nunca cayó. Siempre arriba y arriba y arriba, hermano, hermana, y de esa manera nos mantendremos firmes hasta el final. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, hermano, hermana, ¿se da cuenta cómo está anunciando la venida del Señor Jesús? Y ahí queremos estar nosotros, o ahí queremos ir nosotros. Pero acuérdense, por nosotros mismos no podemos ir. No podemos ir por nosotros mismos. Por eso el Señor, acuérdense, lo leíamos el día de ayer, Juan 14, ¿cuál era? El 16 por ahí, ¿no? Donde decía, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Mi Padre os enviará el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu venga sobre cada uno de ustedes, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Él les mostrará todas las cosas. Por eso nosotros, hermano, hermana, no digamos solamente el Espíritu está en mí, sino que permitamos al Espíritu Santo que nos muestre todas las cosas, lo que debemos de hacer y lo que debemos de hablar, mi hermano, mi hermana. Mire, ahí en el capítulo 5, ahí mismo, no se olvide que en la segunda, en el capítulo 1, 7 y 8 habla cómo iba a venir el Señor, ¿verdad que sí? En llama de fuego, ¿para qué? En cierta manera para recompensar a aquellos hermanos que lo ignoraron, que no lo quisieron recibir, o que lo recibieron pero pronto se olvidaron de él. Y aquí dice que el Señor Jesús, hermano, hermana, va a venir con todos sus santos. Vea lo que dice ahí en el capítulo 5. ¿Qué dice versículo 2 y versículo 3? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire esta escritura que dice en el versículo 3 ahí de la primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Se va a dar cuenta que hace unos años más atrás hubo tanto desastre por ahí, ¿verdad que sí? Y ahí se comenzaron los presidentes en cierta manera, como dice, a reunirse y decían, ahí está lo que dice la Biblia. Ya se está llegando el fin. La cosa es, hermana, hermana, que nosotros lo deberíamos de ver así, de esta manera. Buscar las maneras de estar bien delante de nuestro Dios.
Si tiembla allá y tiembla aquí, tiembla por todos lados, hermana, hermana, en cierta manera, si estamos bien con Dios, pues ¿por qué nos preocupamos nosotros? A veces nosotros prestamos mucha atención a lo que dicen las noticias. Aún el mundo habla acerca de estas cosas. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahorita lo que está aconteciendo, hermano, hermana, ya se lo aplicamos a la Biblia porque dice, la Biblia lo dice. Pero mire todo lo que está aconteciendo nosotros por la noticia, como digo, la noticia nos informa. A veces verdades, a veces que no son verdades. Pero lo que el noticiero busca, hermana, hermana, es vender. Lo que ellos buscan es negocio para vender. Pero nosotros, hermana, hermana, el Señor dice, vosotros me vas a hacer testigos. Amén. Me van a ser testigos de todo lo que está aquí y de todo lo que yo estoy haciendo en sus vidas. Vosotros me seréis testigos. Por eso, hermana, hermana, en el versículo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, hermana, hermana, como ladrón en la noche. Vosotros sabéis perfectamente, dice el Señor, por el apóstol Pablo, hermana, hermana, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. ¿Cómo, hermana, hermana? ¿Verdad que nosotros sabemos cómo entra un ladrón? ¿De qué maneras el ladrón roba? Busca las maneras. El Señor Jesús en una ocasión dijo que el ladrón no puede entrar cuando alguien está en casa, ¿verdad que no? El ladrón siempre espera el momento. Posiblemente que la familia esté fuera, posiblemente que la familia esté dormida. Pero el ladrón no va a entrar si ve gente allá adentro. El ladrón siempre espera. Y dice aquí, hermana, hermana, que el Señor, hermana, hermana, vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros lo tenemos que esperar o no lo estamos esperando. Amén. ¿Lo estamos esperando o no lo estamos esperando? Amén. ¿Por quién viene el Señor entonces? Por nosotros. Mire en el capítulo 4. Ahí vamos a terminar en esta tarde, en esta noche. Ahí mismo en el 1 Tesalonicenses. Capítulo 4. Leamos del versículo 15 hacia el versículo 18. ¿Qué dice, hermano, hermana? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire esto, hermana, hermana. En ocasiones nos puede parecer como algo increíble. Y sí puede ser algo increíble. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es? Mire, yo en lo personal he tenido a veces como unos 4 o 5 veces sueños que de repente estoy allá en mi pueblo, en mi país, y como que en el sueño, como que si alguien me anduviese siguiendo, correteando, como decimos nosotros, y de repente yo emprendo carrera, y de repente voy corriendo en el viento, así sobre los sembríos voy corriendo. Ha sido ciertas ocasiones que he soñado lo mismo, como que voy corriendo así en el viento. A veces, hermano, por eso le digo, si nosotros no entendiéramos lo que dice la palabra del Señor, acuérdese, Pablo nos lo decía el día de ayer también.
que si nosotros esperamos lo que según queremos que ya es, dice Pablo, entonces ¿para qué lo esperas entonces? Si ya sabes, si ya conoces. Pero si estás en esa expectativa, esperando lo que no ves, eso sí trae bendición, dice. Porque si ya crees que es lo que ves, lo que sientes, pues ¿para qué lo esperas? Pues. Pero si nosotros tenemos esa esperanza, según lo que estamos leyendo, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, hermana, esto nos puede traer en cierta manera desacuerdos, porque podemos entenderlo de diferente manera. Imagínense que en estos momentos muramos. Se puede decir, bueno, el Señor no apareció. ¿Cómo es que se nos decía entonces que nosotros íbamos a volar juntamente con Él? Pues si esa esperanza la traemos a nosotros, hermana, esperemos que acontezca. Entonces veremos si sí o no. Pero hasta este día debemos de permanecer convencidos de que así tiene que ser. O sea, no ha acontecido en nosotros aún todavía, pero lo que sí ha acontecido ya en nosotros fue lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros queremos a todo esto que estamos leyendo? No estuvimos ahí. Nadie de los que estuvo ahí nos ha venido a contar. Pero creemos a los escritos que se encuentran en este libro santo y creemos en eso. Por eso es que nos mantenemos hasta este día, hermana, esperando que el Señor aparezca una vez más. Porque de que va a aparecer, va a aparecer. Ahora usted me diga, usted me lo asegura, hermano, yo no se lo aseguro, pero la palabra sí lo asegura. ¿Verdad que sí? Por eso, ¿cuántas veces nosotros nos desanimamos, hermana? Por eso, ¿cuántos hombres va a encontrar por ahí de muchos años ya y no quieren nada con el Señor? O sea, comenzaron bien y se apagaron. Pero Dios no nos pierde de vista. El Señor siempre sigue ahí esperándonos, hermana. Le leo ese versículo 18, le damos gracias a nuestro Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues lo que acabamos de leer, hermana. Lo que acabamos de leer es lo que debemos de alentarnos unos a otros. Imagínate, hermana, supóngase en estos momentos que el Señor aparece y de repente comenzamos a elevarnos, hermana, y que la gente nomás nos mire, nos observe. ¿Quiénes nos van a observar? Los que se queden. Pero el Señor se llevará, hermana, los que lo estuvieron esperando. Y los que se quedaron, pues se quedaron. Vamos a darle gracias a Dios, mi hermana, Señor.